Me gustaría empezar este informe de historias de vida con una frase de una mujer que se llama Maya Angelou, que dice: no hay mayor agonía que tener una historia sin contar. Este informe está formado por una selección de 584 historias de vida de personas que participaron en las acciones formativas de Red Lab. Un relato contado en primera persona. Cada historia de vida es una interacción entre dos personas, la que cuenta su historia y la que escucha. Un encuentro que nos sumerge en los ecos del pasado, nos presenta la instantánea actual y nos abre una ventana hacia el futuro. Las entrevistas realizadas tienen los objetivos: 1, de detectar las aptitudes, preferencias y limitaciones; 2, conocer los aspectos vitales de resiliencia y fortaleza; y el tercero es con el fin de aportar aspectos clave de la persona para orientar las prácticas no laborales en entornos de trabajo. Estas historias de vida, vidas con historia, las preguntas que se establecen durante la entrevista están enfocadas a conocer cuáles son los factores de vulnerabilidad social desde una perspectiva multidimensional, cuáles son los principales recursos personales y familiares para superar y sobreponerse a las barreras que encuentran, cuál es el impacto del ingreso mínimo vital y de la renta canaria de ciudadanía en estas personas, lo que les permite y ofrece, pero también lo que les falta. Por último, y por ello no menos importante, también es conocer las expectativas de cambio a partir de la experiencia de haber participado en este proyecto. De este modo, se consigue una vinculación entre la trayectoria laboral, la formación, la situación familiar, la condición biopsicosocial, las aspiraciones, las motivaciones y hábitos que permitan extraer unas conclusiones posibles acerca de cómo mejorar la empleabilidad de estas personas. Y para finalizar, antes de dar paso a Raúl, no quería pasar por alto lo que constituye compartir las emociones más íntimas y que en este informe se refleja, incluso a veces, a modo de poesía, donde, abro comillas y cito textualmente, relato y dato conviven en armonía. Es decir, desde el punto de vista metodológico, el análisis cuantitativo hará de marco refuerzo a las argumentaciones cualitativas y las intervenciones cualitativas buscarán enriquecer y esclarecer la realidad, que en muchas ocasiones se oculta tras porcentajes y gráficos. Y damos paso a Raúl. Muchas gracias. ¿Se oye? Sí, ¿no? Se oye. Bueno, muchas gracias, Natalia, por la presentación tan poética, ¿no? Y tan íntima, ¿no? Lo que queremos hacer con este trabajo, lo que hemos intentado es reflejar, bueno, pues un acercamiento, ¿no?, a las PEPAs desde el punto de vista, pues, más humano, ¿no? Hasta ahora hemos hablado de medias, de porcentajes, algún porcentaje daré, de desviaciones típicas, ¿no? Y ahora lo que queremos es ponerle, no sé si rostro, pero por lo menos corazón, ¿no? Y este es un poco el objetivo, ¿no? El objetivo que tenemos con estas historias de vida. De lo que voy a hablar básicamente son de estas tres cuestiones, son las motivaciones y aspiraciones sobre los aspectos laborales que tienen las personas participantes, las barreras a las que tienen que hacer frente para lograr, ¿no?, esas aspiraciones y esas motivaciones, y por último las estrategias, las cosas que se realizan de forma individual y grupal para poder, bueno, conseguir esas aspiraciones, ¿no? Luego, eventualmente, al final también daré alguna pincelada sobre propuestas o elementos de reflexión, ¿no?, a la hora de trabajar en esta intervención, ¿no? En cuanto a las motivaciones las hemos articulado en falsos mitos, ¿no? Falsos mitos que existen en ciertos discursos sobre la exclusión social, ¿no? Y queremos desmentir esos falsos mitos, ¿no? Porque la primera motivación, ¿no?, que en sus historias las personas reflejan, ¿no?, en su relato, es que para ellos un trabajo y para ellas es enriquecer su vida, su identidad, tener rutina, tener orden, ¿no?, a través de un buen trabajo, ¿no? Existe un falso mito en algunos discursos sobre que, bueno, las personas vulnerables no se desean integrar en el mercado de trabajo, pero esto es rotundamente falso, no solo porque lo digamos aquí a través del relato, ¿no?, de las PEPAs en participantes en Red Lab, ¿no? Para ellas, estas personas, pues su motivación de trabajar tiene que ver con desear enriquecer su vida, su identidad, tener orden, ¿no?, a través de un buen trabajo, ¿no?
Algunas citas, ¿no?, que he ido poniendo a lo largo de esta presentación, pues esta ejemplifica mucho, ¿no? Lo primero es conseguir un trabajo y teniendo el trabajo ya lo tienes todo. No sé qué más puedo decirte. Tener la estabilidad, tienes una forma de vivir más cómoda, ¿no? Entonces, la primera motivación tiene que ver con articular la vida y el trabajo es una parte muy importante, ¿no? De hecho, para las personas participantes, el 67% tienen un objetivo a medio y largo plazo de conseguir un empleo y también incluso el 14,4% de montar su propio negocio, o sea, sus expectativas vitales, ¿no? sus necesidades. En este sentido, pues el trabajo es muy importante, ¿no? Como decía, ¿no? Articula la rutina, estructura la vida de alguna forma, ¿no? También favorece, y dicho por estas personas, ¿no?, la identidad, el refuerzo emocional, ¿no? Al final ir a un trabajo, ir a otra entrevista, estar en precario, desgasta emocionalmente y esto pues siempre hace mella y hay que también intentar luchar contra ello, ¿no? También para la vida, ¿no?, en general, para otros aspectos de la vida, ¿no? Tener trabajo te da acceso a recursos y la posibilidad de enriquecer tu vida de otra forma, ¿no? La siguiente motivación, que sale de forma muy recurrente, es que, tener un trabajo sí, pero también ser parte de una comunidad laboral, ¿no? Formar parte de una red laboral y además que se trate con respeto y con confianza, ¿no? Hay algunas personas que relatan sus experiencias no muy buenas en relación al trato, ¿no? No a otras cuestiones, sino al trato. Por eso, para ellas, para estas personas, para las PEPAs, pues valorar, sentirse parte de una comunidad laboral es algo muy importante, ¿no? Es algo fundamental que les articula, ¿no? El trabajo que más me gustó, nos dice una persona, fue la lavandería de un hospital. Los jefes estupendos, compañeras casi todas muy bien. Bueno, tanto es así que yo voy de vez en cuando y me echan de menos, ¿no? Eso se refleja la necesidad, no solo del hecho del empleo, ¿no?, a nivel económico, sino a nivel relacional, fundamental, ¿no?, para estas personas y diría para todas las personas aquí presentes, por supuesto, ¿no? De hecho, tal es así que el principal factor de motivación, ¿no?, de la inserción laboral es encontrar un ambiente agradable, un buen clima laboral. Está a la misma altura que el salario. Y esto es importante, ¿no?, o un trato respetuoso, y todo lo contrario, ¿no? Cuando se les pregunta los factores que les desmotivan o les frustran, ¿no?, para esto pues tiene que ver con llegar a un ambiente de trabajo de maltrato, de machismo o de malas condiciones, ¿no? Y pues esta es la segunda motivación, ¿no?, formar parte de una comunidad laboral. La tercera tiene que ver con la conciliación, ¿no?, porque hay que trabajar, pero hay demandas familiares que hay que atender, ¿no? Hay muchas personas que nos cuentan en sus relatos de cuidadores, ¿no?, y de cuidadoras de personas dependientes, de mayores, de menores, y esto hay que para ellas esa motivación también existe, ¿no?, en cuanto a tener un empleo, pero un empleo que les dé esta posibilidad, ¿no? Por eso esto del falso mito, ¿no?, de las personas excluidas, se sienten aisladas de la sociedad, pues no es tan así, ¿no?, porque quieren formar parte, como decía antes, de la comunidad laboral, ¿no?, y también de su principal lucha, ¿no?, sobre alcanzar el equilibrio entre la parte familiar, ¿no?, y la parte laboral, a pesar de la gran precariedad, ¿no?, que han vivido a lo largo de muchos años, incluso de toda su vida laboral, ¿no? Por eso una persona dice, lo principal para mí encontrar su bienestar sería mudarse, ¿no?, porque es una persona, nos cuenta ahí en esta cita, ¿no?, que está lejos de su familia, de su mujer y su hija, y para esta persona pues le gustaría, ¿no?, tener una vida más normalizada en este sentido, ¿no?, más destacada así, ¿no? Para las personas participantes, pues valoran muy positivamente, ¿no?, el apoyo de la red familiar, de los formadores, etcétera, mucho más, ¿no?, valorado por parte de las mujeres, y como la familia y el entorno a veces es un motor, ¿no?, a la hora de motivaciones, a la hora de encontrar, buscar esa inserción laboral, ¿no?, y a la vez pues esta necesidad de tener que conciliar, ¿no?, sobre todo la parte de los cuidados en muchas personas, pues tiene un efecto contraproducente, ¿no?, en este sentido, y tienen que, en este dilema, ¿no?, tienen que estar constantemente en discusión interna, ¿no?
La segunda y la cuarta motivación tiene que ver con pues, lógicamente con la estabilidad, ¿no? Quieren tener estabilidad para proyectar su vida al medio y largo plazo, ¿no? Necesitan, ¿no?, tener un trabajo como una institución que vertebra, ¿no?, tus relaciones, tu rutina, como decía antes, pero también para planificar, ¿no? Había personas que en sus relatos decía que, bueno, viviendo, ¿no?, en esta precariedad, en esta vulnerabilidad social, pues difícilmente puedes planificar, ¿no? Incluso alguien decía, es muy difícil planificar sin un duro en el bolsillo, sin un euro en el bolsillo, ¿no? Y esto se pone de manifiesto de forma muy constante, ¿no? Entonces, la planificación de tu proyecto de vida para ellos es muy importante, y el empleo contribuye, ¿no?, a ese proyecto de vida, ¿no? El falso mito aquí es que las personas mayores de 45 años, ¿no?, que es el colectivo al que se dirige RedLab, pues son reacios al cambio, no se quieren adaptar, no aceptan retos, pero esto es rotundamente falso, ¿no? Lo que quieren es afrontar esa situación para ganar la estabilidad necesaria y poder tener su proyecto de vida, ¿no? Para ellas, estas personas, es muy importante, ¿no? Una persona, ¿no?, en esta cita que pongo aquí, pues dice, yo estoy aquí, mañana estoy en otro sitio, no puedo mirar a otros lados, me tengo que adaptar, ¿no?, en este sentido, ¿no? Ahora veremos las estrategias, ¿no?, que una de ellas es esta, ¿no? Y vivir con ganas y con motivación para tirar para adelante, ¿no? De hecho, más de la mitad, ¿no?, casi el 60%, desean mejorar el bienestar que tienen actualmente. Son conscientes, o somos conscientes de que su bienestar es mejorable, ¿no? Y necesitan, ¿no?, esa aseguración de ingresos, porque lo que les ocurre en muchas ocasiones es el mercado de trabajo les obliga a ser pacientes, ¿no? La inestabilidad, los periodos largos de desempleo te obliga de alguna forma a resistir esa situación, ¿no? Y esto genera ansiedad y genera bueno, cuestiones que tienen que ver con la identidad, ¿no? Hoy estás aquí, mañana allí, no logras tener en una comunidad laboral de forma constante y continuada, y esto tiene su repercusión a efectos de relaciones, ¿no? El empleo no llega, ¿no?, y limita sus aspiraciones de bienestar, porque el empleo, como ya sabemos, es un factor vertebrador, ¿no?, del bienestar en las personas, ¿no?, entre otras cuestiones, ¿no? Y te da pie a otros aspectos de la vida, ¿no?, como tu salud, o tu familia, tu ocio, tus interacciones sociales, etcétera. Y muchas personas o varias personas nos reconocen, o se infiere, ¿no?, de su relato que están en un punto, en un impasse, que necesitan encontrar esa oportunidad y necesitan esperanzas, ¿no? Y en este sentido, pues RedLab les posibilita, ¿no?, esa posibilidad de avanzar en todas estas cuestiones, ¿no? Y otra motivación, y la última, tiene que ver con el empoderamiento del bienestar, ¿no? La gente quiere ser responsable de su bienestar, quiere ser autosuficiente, ¿no?, quiere ser autónoma en ese sentido, ¿no? El falso mito podría ser como que, bueno, no todo el mundo puede acceder a un bienestar, ¿no? Depende de tus condiciones sociales, de dónde vengas, etcétera, etcétera, pero lo que nos dice la gente de RedLab es que quieren sentir ser parte y responsable de su propio bienestar. Como ponemos ahí en una cita, ¿no?, una persona dice, me gustaría saborear más la vida. No es poco, ¿no? Mejorar, ¿no?, en todas sus cuestiones, ¿no? Siempre he sido muy positiva y muy segura, y siempre he querido salir adelante, pero no sé por qué me encuentro ahora así, ¿no? Es una reflexión dura, ¿no?, la que sobre sí misma hace esta persona, ¿no? ¿Y qué es el bienestar para las personas que han participado en RedLab? Pues prácticamente lo es todo, ¿no? Bienestar, como lo podemos concebir nosotros. Bienestar es estar en una buena salud mental, tener la familia unida. Como decía antes, ¿no?, una persona estaba separada de su mujer y de su hijo, ¿no? Tener esa independencia, tener autoconfianza, estar en compañía. Muchos relatos hablan de soledad. Ahora pondré algún ejemplo, ¿no? Que de hecho está aquí, ¿no? Acceder a la educación, que te da oportunidades, bienestar es tener capacidad de renovarte, ¿no?, de reinventarte en tu vida en algún momento, ¿no? Seguro que todas las que estamos aquí en algún momento lo hemos hecho un pequeño giro, ¿no? Y te reinventas en ese sentido, y entonces tienes un futuro que te ilusione. Para ellas el bienestar también es un futuro ilusionante, ¿no? Un futuro que te dé también que estar en equilibrio y en dignidad, ¿no? Decía antes, por
tratar una de las citas que ponemos aquí, ¿no? La soledad. Dice una persona: me gustaría mejorar muchísimo más, con más relaciones, ¿no? Estar con más personas. Y el curso ha venido súper bien y me permite socializar, ¿no? La soledad, perdón, pues esta persona reconoce que mata, ¿no? La soledad te hace estar muy aislado y perder cada vez mayores competencias relacionales y más, pérdidas de apoyos de tu propia red, ¿no? Entonces, estar cerca de otras personas, para esta persona Pepa en concreto, pues ha sido fundamental, ¿no? Y ya solo por esa labor vertebradora del RevLab, de unión, de relacionar, ¿no? El desayuno, pues seguro que esto ha ayudado muchísimo, ¿no? Que, por cierto, yo lo puse bastante arriba, de lo que apareció. Y hasta aquí un poco las motivaciones, ¿no? Son funciones que normalmente desde la sociología, ¿no? Se trabaja, pues, la función vertebradora del empleo, y el empleo no es solo ingresos, es muchas cosas más, ¿no? El empleo es relaciones, es capacidad de aprendizaje, es capacidad de superación, es enfrentarte a otros entornos en el que te hace crecer como persona, ¿no? Y esto claramente es demandado, ¿no? Y son las motivaciones que mueven a la gente. Y estas motivaciones conviven con muchas barreras, ¿no? Barreras que vienen del origen, desde la propia herencia, ¿no? de la pobreza, ¿no? La transmisión generacional, de la pobreza, y otras cuestiones que su día a día les ha ido pasando, ¿no? Ya sabéis que esto de los procesos de exclusión es algo como muy de impacto, ¿no? Hablaba Bauman de la sociedad líquida. Tú puedes tener una buena posición o una posición acomodada o de clase media, pero si te has quedado viudo o si viene una crisis económica fuerte o viene una pandemia, ¿no? Que muchas de las personas Pepas ahí se desconectaron, el mercado de trabajo les desconectó, ¿no? Tras la pandemia, pues te das cuenta, ¿no? que esto, los sistemas de bienestar, particularmente las políticas públicas, son las que tienen que hacer frente, ¿no? a que estas barreras con las que se topan, pues tengan el menor efecto posible, ¿no? La primera de las barreras es muy evidente, ¿no? Es la barrera educativa, ¿no? Pero no tanto en cuanto, ya saben, como han dicho esta mañana, ¿no? Personas que tienen un nivel de estudios, pues, relativamente bajo, pero es que a la vez prácticamente 1 de cada 3 te reconoce que no ha podido estudiar lo que le hubiese querido estudiar, ¿no? Una falta de acceso a las oportunidades de alguna manera, ¿no? Además, sus trabajos han sido de poca cualificación, con lo cual también les alimenta continuar, ¿no? En empleos de menor cualificación que en otras épocas de la historia de los ciclos económicos, ¿no? de España o de Canarias particularmente, era para unos perfiles más de inicio y tal, pero pues parece como que esto se cronifica un poco, ¿no? Acaban en una serie de empleos descualificados que no les permiten, ¿no? Es como un círculo vicioso, ¿no? Hay una falta, ¿no? Por lo que no dicen, una falta de referentes en el emprendimiento. Decíamos que antes el 14% ya está dispuesto, ¿no? A montarse su propio negocio, pero necesita también referentes, ¿no? O ejemplos, más allá incluso del acompañamiento y de estas cuestiones, ¿no? Muchos te reconocen que no tienen acceso a la formación y a la orientación, o tienen esa presión, como decía antes, de la familia o presión social por, abandonar de alguna forma la educación o los estudios para dedicarse, pues, a otras cuestiones, ¿no? Más familiares o de profesiones familiares, etcétera, ¿no? Y también muchas personas te reconocen, pues, incluso haber sufrido acoso escolar en su época, ¿no? Luego hay barreras del propio mercado, lógicamente, el mercado de trabajo. El 29% lleva más de 2 años en paro. Esto es un problema, como ponemos ahí, esto es un estigma, ¿no? Con el que se enfrentan las personas. Vas a buscar un trabajo y ¿cuánto tiempo llevas sin trabajar? Pues este tiempo, no por gusto posiblemente, por necesidad siempre, ¿no? Pero ya hay un estigma, ¿no? Pues si llevas tanto tiempo, por algo será. Y sobre esto ya hablaremos de las recomendaciones. Hay que combatir, ¿no? Hay que luchar contra el mercado en ese sentido, ¿no? Hay que sensibilizar al mercado en este sentido, ¿no? El 38% interrumpió su último empleo por finalización del contrato, lo que hablábamos antes, ¿no? La precariedad. Y un dato muy alarmante, diría yo, ¿no? Casi la mitad, el 40%, en los últimos 12 meses, en el último año, han trabajado en la economía informal, que se llevan, ¿no? En un periodo además de ciclo económico bastante expansivo que tenemos todavía, ¿no? Y entonces, esto es un problema, ¿no? Muchas personas te reconocen que trabajan en sectores económicos que parece que están en constante crisis, ¿no? Que incluso sectores
que con la crisis financiera del 2008 parece que todavía no llegaron a recuperarse, ¿no? Y que están en esos propios sectores, ¿no? Como decía antes, ¿no? Perdieron el empleo a partir de la pandemia y eso les ha dado un círculo vicioso complicado de salir, ¿no? También viven en un entorno de alta competitividad en el propio mercado de trabajo, ¿no? Y esto también les hace, bueno, pues intentar, es otra barrera, ¿no? Para poder continuar, ¿no? Y claramente padecen discriminación, luego hablaremos del edadismo, una clara cuestión, ¿no? que padecen en el mercado de trabajo. Y otra gran barrera que tiene que ver con el mercado de trabajo es el desconocimiento de sus propios derechos laborales para poder empoderarte de alguna forma, ¿no? Aquí una persona nos dice que estuvo 14 años en una empresa de limpieza haciendo sustituciones y que nunca logró trabajar un día de 8 horas, 14 años. Claro, no, esto es el mercado, ¿no? Te lleva de alguna forma ahí y, bueno, si pudieses empoderarte un poco, podrías intentar revertir esa situación desde uno mismo. Luego está el contexto, las políticas, etcétera, ¿no? Bueno, otro tipo de barreras son barreras que tienen que ver con situaciones familiares muy adversas. El 25% de las personas manifiestan haber sufrido algún tipo de violencia. El 19% reconoce que ha perdido a sus padres cuando era menor, cuando era chico o chica. El 14% vive o ha vivido en hogares con peleas continuas en la familia y el 13% con alguna persona con algún tipo de adicción a alguna sustancia, ¿no? Son cuestiones como muy extremas, pero que a las personas participantes, dado que es un perfil muy concreto, ¿no? El que se estaba participando, pues es algo de su vida cotidiana, ¿no? Y esto es una cuestión que hay que considerar, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la violencia de género, ¿no? Como decía antes también, el rol de cuidados especialmente en las mujeres, y no solo voy a decir cuidados dentro del seno de la familia, sino relatos de cuidados a la vecina de enfrente y cosas de este estilo, ¿no? Que ejercen su función social y que no está de alguna forma premiado, ¿no? En el Producto Interior Bruto, ¿no? Que, por decirlo así de alguna manera, ¿no? Y esto hace que carezcan de redes de apoyo social, ¿no? La siguiente barrera tiene que ver con la salud y la dependencia, ¿no? El 19% manifiesta tener mala salud o alguna enfermedad crónica, el 10% tiene alguna discapacidad y el 13% finalizó su último empleo por una enfermedad del trabajo o otro tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, las barreras que tienen que ver con la salud es muy importante, ¿no? No es cosa pequeña, ¿no? Y claro, a la vez se manifiesta, ¿no? que no existen programas de inserción laboral en este sentido más inclusivos, ¿no? Sobre todo para la población con discapacidad, ¿no? Que se tenga este tipo de cuestiones, ¿no? a considerar. La quinta barrera, que tiene que ver más como decía antes, de la transmisión intergeneracional de la pobreza. El 16% ha vivido pobreza en su infancia. Incluso de pasar hambre ha habido gente que nos lo ha reconocido, ¿no? El 16% vive en pobreza, o reconoce vivir en pobreza siendo adulto, y el 9% pues, ha perdido viviendo o ha experimentado procesos de desahucio. Son cuestiones también que las personas participantes pues viven con mucha intensidad. Y claro, la pobreza se asocia a muchas cosas, ¿no? A un abandono educativo tradicionalmente, ¿no? El abandono educativo temprano es mucho más palpable y evidente en las capas sociales más desfavorecidas, ¿no? En Canarias y en cualquier otro lugar, por muchas cuestiones, pero sobre todo por cuestiones estructurales, ¿no? Del propio sistema, que desde las políticas públicas, pues hay la posibilidad de intentar revertirlo de alguna forma, ¿no? Pobreza y aceptación de empleos que son realmente malos, posiblemente que algunos de nosotros ni siquiera aceptaríamos, ¿no? Pero la necesidad, ¿no? De la necesidad te hace virtud y te hace intentar conseguir esos empleos para seguir tirando para adelante, ¿no? Carecer de vivienda estable, de suministros, sufrir discriminación por apariencia, algunas, o aporofobia, ¿no? Algunos relatos que tengan que ver con, nos han contado, ¿no? de estas situaciones que han vivido, ¿no? Y que también habría que revertir de alguna forma con sensibilización y otras cuestiones, ¿no?
Y además la pobreza no tiene la posibilidad de endeudamiento, ¿no? de endeudarte para poder intentar revertir tu propia situación, ¿no? Esto es algo que son conscientes y hay que intentar también luchar contra esto, ¿no? Hace aquí un relato, ¿no? En mi casa, en mi infancia, el recuerdo de mi infancia es malo. Éramos 9 hermanos, 17 en total, y había mucha pobreza, como decía alguna persona que manifiesta incluso haber pasado hambre, ¿no? en su infancia. Luego hay barreras de tipo psicológico y claro, es que después de la cantidad de barreras que estamos poniendo aquí, ¿no? Que no es que todos sufran todo, esto es un relato conjunto, vaya, algunas cumplen unas cosas, otras cumplen con otras, ¿no? Pero está claro que situaciones de las que te da la vida tan complicadas, pues hace que, bueno, que tu autoestima pues se vea mermada claramente, que esa ausencia de relaciones, de red de apoyo y de relaciones hace que tus habilidades blandas, ¿no? Comunicación, habilidades sociales, etcétera, se vayan perdiendo, es normal. Falta de motivación en algunos casos tras rechazos de trabajo constantes, continuos y prolongados. Y eso también hace que exista miedo al fracaso que anime a asumir riesgos. Es verdad que el 14%, como decía antes, estaría dispuesto hasta a formar su propio negocio, pero luego del dicho al hecho, pues hay un trecho, ¿no? Y hay que trabajar, si el autoempleo es una salida, hay que trabajar toda esta parte. No solo vale tener un buen plan de negocio, con una buena salida, etcétera, etcétera, un buen marketing, sino hay que tener esto también a nivel emocional, ¿no? Etcétera, ¿no? Si no te ves capaz de hacerlo, pues hay que intentar que así sea, ¿no? Que te sientas capaz de hacerlo, ¿no? ¿Cómo vamos de hora? Regular. Bueno, voy a intentar ir más rápido, ¿no? La siguiente tiene que ver con barreras de la identidad, ¿no? El 10% reconoce que ha sufrido discriminación por pertenecer a un colectivo minoritario, de diferentes casuísticas, ¿no? Son víctimas de estos estigmas, ¿no? Sociales que se ven en el mercado de trabajo. El edadismo es algo muy palpable y evidente. Muchas personas, como veis ahí en algunos relatos, pues te reconocen que, bueno, que le dicen abiertamente en sus procesos de selección que no la cogen por la edad, tal cual, ¿no? Y esto es un problema, ¿no? Y hay que intentar combatir eso, ¿no? El relato del talento senior es aplicable no solo a las capas de empleo cualificado, sino a todo el empleo del mercado de trabajo, ¿no? Bueno, discriminación por género, barreras idiomáticas en el caso de las personas inmigrantes. Con estas motivaciones y estas barreras, pues ejercen diferentes estrategias, ¿no? Para poder llegar a tener ese empleo deseado, esa inserción, ¿no? La primera tiene que ver con estrategias grupales, ¿vale? Que es, bueno, pues ampliar su red de contactos, todo lo que tenga que ver con solidaridad primaria de las familias, de las amistades, de la vecindad y más organizadas de las entidades sociales. Otra tiene que ver con estrategias de adaptación o resiliencia, ¿no? Que te tienes que adaptar a las cuestiones de poco a poco y tienes que ser resiliente a volver, ¿no? a cómo estabas en tu estado anterior. Y otra directamente de resistencia, ¿no? Que tiene que ver mucho con la economía, ¿no? En cuanto a las estrategias grupales, ¿vale? Pues lo que se detectan ahí, bueno, estrategias que llamamos de densificación, que es mejorar tus posiciones en tus redes actuales. Claro, si no tienes muchas redes actuales, esto es un problema, ¿no? Pero quien las tiene, pues reconoce que intenta, o que una de sus propias estrategias es, bueno, incrementar, ¿no? esas cantidades de relaciones con las personas que ya tienen relación. Otra que tiene que ver con la expansión y es aumentar tu número de relaciones, ¿no? De tu número de redes de ayuda, ¿no? Y otra que llamamos de extracción, que es decir, bueno, incluso de algunas de estas puedo aprender, ¿no? Decía una persona aquí que podría utilizar sus fortalezas para aprender de los chiquillos, como cuando tienes que ir al trabajo con tu padre para aprender una profesión, pero al revés. La gente está dispuesta a que alguien, siempre que se le trate con respeto, que esto sí que lo hemos dicho antes, está dispuesta a aprender de alguien más joven. Y esto es algo que es bueno y es muy natural en el mercado de trabajo actual, ¿no? Pero claro, como decía antes, es verdad que hay un proceso de pérdida y debilitamiento de las redes de apoyo. Casi la mitad
El 45,8% reconoce pasar la mayor parte del tiempo solos. Le hablaba antes de una persona, ¿no?, que nos hablaba de la soledad, y 1/3 te dice que no sale a la calle nunca, casi nunca. Claro, es complicado. Si no sales, intentar estas estrategias de densificación o de expansión, como decía antes, ¿no? Y contra esto, pues hay que también, a la hora de la orientación y tal, tenerlo en cuenta, ¿no? Las estrategias de adaptación tienen que ver con 3 ámbitos. Con el ámbito de la salud, que decía antes, es muy importante, y tienen que, pues, sus aspiraciones de encontrar empleo tienen que ver también adaptado a su propia situación de salud. Tiene que ver con la familia, para, como decía antes, preservar este equilibrio entre la parte familiar y laboral. Y hay otra estrategia, otro tipo de estrategias que son, bueno, más orientados al trabajo. Personas que están dispuestas a seguir formándose, a seguir avanzando, a seguir mejorando, ¿no? Claro, depende en qué situación esté cada uno, pues cada uno toma unas estrategias, ¿no? Si tienes un problema de dependencia de sanitario, etcétera, pues tu estrategia de salud es la que va a primar más, ¿no? Y es bastante razonable. O en el caso de la familia, igual, ¿no? Y las estrategias de resistencia tienen que ver con lo económico, ¿no? El 66% de las personas reconocen que ajustan su presupuesto y reduce gastos innecesarios de su vida cotidiana. Incluso aquí habla una persona de, bueno, que había hecho el curso de habilidades de vida de Cáritas, que fue una buena experiencia. Si alguien quiere ahorrar, que venga y me lo diga, ¿no? Porque es luchar con, ¿no?, intentar adaptarse a estas situaciones. Hay una estrategia que queremos poner en valor, aunque le pongo 3+1 porque no es tan utilizada, ¿no? Y es el valor de los hobbies. Aquí hemos codificado algunas preguntas, ¿no? El 47% su hobby es cocinar, al 37% arreglos del hogar, al 37%, otro 37% cuidar animales, etcétera, ¿no? Y aquí hay algunos relatos que te dicen, por ejemplo, ¿no? Una persona dice, pues como te dije, me gustan mucho las acuarelas, ¿no? A lo mejor podría montar un taller donde enseñar a otras personas del mundo artístico, aprovechar esa palanca de los conocimientos que se tienen por hobbies que existen, porque al final pues todos tenemos que tener hobbies de alguna forma, e intentar transformar eso en palanca al empleo, ¿no? Y con la posibilidad de avanzar por ahí también, ¿no? Pues decía estrategia 3+1 porque no es muy utilizada, pero sí por lo menos queríamos ponerla en valor, ¿no? Y para finalizar, 2 minutos me quedan, estas son las recomendaciones, ¿no?, a la hora de activar estos aprendizajes, ¿no? Pues la primera tiene que ver con la escucha, ¿no? La orientación, creo que esta mañana se habló, ¿no?, de sentirse escuchado. Pues la orientación laboral debe escuchar, ¿no?, y debe contemplar todas estas cuestiones que tienen un carácter muy holístico, ¿no? La segunda, desmentir esos falsos mitos o luchar contra los estigmas sociales a los que se enfrentan, ¿no? Y para ello pues es muy necesario estas campañas informativas, de sensibilización, etcétera, ¿no? La calidad social del empleo importa, como decía, ¿no? Que quieren formar parte de una comunidad, pero una comunidad que les trate bien, con confianza, etcétera, ¿no? Y esto, la sensibilización es muy importante, ¿no? La temporalidad, aunque no exista ya como tal el contrato temporal, pero de facto se sigue practicando, ¿no? Porque empiezas y acabas, pues es intentarlo combatir y luchar con ello, ¿no? También otras cuestiones, ¿no?, como las barreras de la exclusión que se arrastran desde la infancia y de la adolescencia, ¿no? Pues esto hay que considerarlo, ¿no? Le reitero, el tema del edadismo ha salido muchísimo en los relatos y contra esto hay que intentar hacer algo. Para que no sea una barrera clara, sistémica y crónica en el mercado de trabajo, ¿no? El aislamiento social, ¿no?, que afecta a las capacidades estratégicas en cuanto a relacional, etcétera, de encontrar empleo. Bueno, pues contra esto también habría que tenerlo en cuenta, ¿no? Muchas de las actividades económicas a las que se dirigen estas personas tienen que ver con los cuidados y cómo este sector pues habría que intentar de alguna forma dignificarlo, dotarle de mejor contenido y de mejor calidad en el empleo, ¿no? Y por último, la 9 es, bueno, como decía antes, ¿no?, el valor de las aficiones a la hora de, bueno, activar a las personas y darles opciones de encontrar trabajo. Y con esto he acabado. Muchas gracias a todas. Muchas gracias especialmente a las personas que han compartido sus relatos con nosotros.